Bueno, hola amigos, estoy con dos amigos, con Manu y con Lucía. Ellos son personas sordas, quienes son mis amigos, quienes he conocido recientemente, y me gustaría platicar con ellos un poco de cómo se sienten en un mundo de oyentes. Creo que todavía en México es un tema muy desconocido el tema de la inclusión o el tema de que personas sordas puedan desarrollar una vida normal como cualquiera de nosotros. Es más, yo creo que en México todavía ni nos podemos plantear este debate. Así que bueno, ella es Lucía y él es Manu, y voy a comenzar haciéndoles la pregunta de cómo se sienten en un mundo de oyentes, cuáles son los retos o algunas de las cosas más difíciles que han tenido que enfrentar para poder abrirse paso en el mundo. Puede comenzar el que quiera. Eso, como os comentaba, yo he crecido en un mundo de oyentes y en muchas ocasiones veo que las personas tienen prejuicios. Piensan que las personas sordas no somos capaces de hacer muchas cosas. Tú no puedes estudiar, para ti no va a ser fácil, mejor déjalo porque no vas a llegar a ningún sitio. Tú quédate en casa, no hagas nada. Y en cambio, si te dan una oportunidad, tú puedes avanzar en la vida, puedes desarrollarte. También es necesario que las instituciones trabajen. Erasmus Plus. Por ejemplo, Erasmus Plus no se lo dan a personas sordas. Porque es que además tenemos que contratar a un intérprete, tendríamos que adaptar muchas cosas. Las personas sordas tenemos derecho a aprender idiomas. ¿Que no oímos? Sí, pero sí podemos hablar. El mundo de oyentes actualmente no está preparado para las personas sordas. Nos encontramos muchísimas barreras. Si a mí me preguntan cómo tenía que estar el mundo adaptado a personas sordas, yo te diría que tendría que eliminarse todas las barreras de comunicación para acceder al trabajo, para acceder a la educación. Yo, en muchas ocasiones, pues me gustaría intentar cambiar un poco los roles, que las personas oyentes se sintieran como nos sentimos las personas sordas en nuestro día a día. Por ejemplo, imagínate que estás tú sola rodeada de sordos. Te quedas completamente perdida, toda la información sería de manera visual y tú no la entenderías. No, iría el timbre, todo sería con luces. Pues eso es lo mismo que siente una persona sorda cuando llega a una casa para una persona oyente. Y en muchas ocasiones en el ámbito laboral tampoco hay sensibilización. ¿Tú qué piensas, Manu? ¿Cómo te has sentido tú? Normalmente yo también he crecido eso, en un mundo de oyentes. Muchas veces la información que pasaba a mi alrededor la perdía continuamente. Pero, por ejemplo, con mis vecinos, cuando era niño, en el cole, con mis amigos, en muchísimas ocasiones yo pasaba de todo. Parecía que no tenía buena actitud, me parecía ni positivo ni negativo. Claro, yo veía que ellos aprendían de sus padres, yo preguntaba cómo, y mis padres, claro, si me enseñaban bien o no, yo no sabía. Conforme he ido creciendo, claro, yo en mi ámbito de vida sí he sido muy libre, he podido aprender, he podido trabajar. Sí, por ejemplo, mis padres. Cuando yo nací sordo, ellos ya tenían una mentalidad muy abierta con respecto al mundo de la discapacidad. Eligieron educarme en lengua de signos, elegimos trabajar con el audífono, me dijeron que yo podía estudiar lo que quisiera, nunca me pusieron una norma o intentaron mandar en mi vida, ¿vale? Siempre me dieron libertad. Eso puede pasar también en otras familias. Claro, entonces hay otras familias que piensan que hay cosas que yo no puedo hacer. Ay, qué lástima, es discapacitado, no sabe hacer nada. Y eso sí puede influir a otras personas, a otros niños, que me vean y tengan dudas. Si creces al lado de una persona sorda, te vas dando cuenta de que no existen esas diferencias. Pero sí es verdad que se puede sufrir bullying. En mi caso no, yo pasaba. Y conforme fue avanzando el tiempo, para mí era normal vivir en un contexto oyente, para mí era mi día a día. Manu, ¿crees que los oyentes debemos de hacer más esfuerzos para incluir más a las personas sordas o estamos haciendo todo mal? No. Realmente lo más importante que sería la sensibilización de cualquier tipo, ¿vale? Y en cualquier ámbito. Sensibilizarte, que sería, por ejemplo, estar un poco más atento,
tener los ojos más abiertos para conocer a las personas que nos rodean. En el momento que tú conozcas el contexto de las personas sordas, las barreras desaparecen. Porque te das cuenta que todos somos iguales, que la vida es... Tú tienes tu normalidad y yo tengo mi normalidad, pero no hay ninguna superior a la otra. Estamos los dos en igualdad, ¿no? No es porque las personas con discapacidad estén por debajo. En el momento que tú conozcas a una persona con discapacidad, te das cuenta de que estamos todos iguales. Y eso es gracias a la lengua de signos, gracias a las asociaciones que se han ido dando cuenta, o a diferentes movimientos. Claro, pero que no quiere decir que todavía falta mucho, que todavía falta mucho por conseguir, para mejorar. Pero ahora mismo, por ejemplo, la lengua de signos se enseña en clase a los niños les encanta, los padres lo ven, claro, y esa influencia les ayuda a desarrollarse. No antes, antes sí es verdad que la mentalidad era mucho más cerrada. Lucía le gustaría añadir que, por ejemplo, todos los oyentes estudian en inglés, francés, etcétera, etcétera, para poder comunicar. ¿Y los sordos qué? ¿No sabemos nada? ¿Qué pasa? ¿Da igual qué idioma? No. No mordemos nada. Los sordos no mordemos, nosotros también tenemos nuestra lengua y no mordemos a nadie. No tengáis miedo de comunicaros con nosotros, es muy fácil. Por ejemplo, ahora mismo con las nuevas tecnologías, los móviles, que no sabes hablar, puedes utilizar el móvil, me escribes un WhatsApp, me escribes un mensaje, utilizando la mímica, simplemente utilizando información visual sería suficiente. No tengáis miedo de comunicaros con nosotros, por favor. Otro ejemplo, hace poco fui a una tienda, yo cuando terminé de trabajar, y yo llevaba una camiseta de UNICEF, ¿sabes? ¿Conocéis UNICEF, sí, no? De ayuda a los niños. Entonces una chica se me acercó, hola, mira, que venía a explicarte, UNICEF, ¿no? La chica venía a explicarme cómo se trabajaba con UNICEF. En el momento que le dije que era sorda, se fue corriendo. Ella venía a pedirme que colaborara, tal. Y en el momento que le dije, hola, soy sorda, se asustó y se fue. Claro, yo me quedé flipando. ¿Eso qué quiere decir? Es que este mundo no está preparado para eso, para no tener miedo a las personas sordas. Y muchas veces eso se traduce en un rechazo. Perdona, que por ser discapacidad soy tonta, no, eso no es así. No tengan miedo, no tengan ningún problema en hablar conmigo. La única diferencia es que yo me comunico en un idioma y tú te comunicas en otro. Ya está. Claro, cuando se marchó la verdad es que me molesta mucho. Porque si te molesta en aprender inglés, que incluso hay gente que aprende chino, que imagínate que es difícil, ¿qué pasa? ¿No? ¿Lengua de signos? La lengua de signos, ¿por qué no? Otro ejemplo, por ejemplo, con las personas sordas ciegas. Sí hacen el esfuerzo y conmigo no. Por ejemplo, la mayoría de las personas sordas que van a un centro comercial, de fiesta, cualquier situación en la que está rodeada de gente, parece que somos invisibles. Igual que una persona oyente. La sordera es una discapacidad invisible, no se nos ve en el cuerpo, no se nos ve, no llama la atención. Sin embargo, en el caso de que vea una persona sordociega, como sí se ve, parece que da más sensibilidad, parece que es más bonito. Y el sordo, en el momento que utiliza la lengua de signos, como que te descoloca, te apaga y crea, como dice Lucía, en ocasiones crea hasta rechazo. Bueno, este es un día normal, donde yo me siento con Lucía y con Manu para platicar. Es verdad que he tenido que descubrir un mundo completamente diferente al convivir con personas sordas, y eso ha abierto un poco mi cabeza. Es por eso que hago el video, para poder compartir con ustedes un poco de cómo me siento y cómo quizás se pueden sentir si se dan la oportunidad de convivir y conocer a personas con discapacidad, que no significa que son personas tontas o personas inferiores, sino al contrario, que es un mundo completamente diferente, pero que te puede enseñar muchas cosas que no sabes y que incluso puede ser muy cómodo y te puedes hacer de muy buenos amigos. Ya para cerrar la pequeña entrevista, me gustaría que Manu y Lucía me dijeran qué piensan ellos que podemos hacer en este mundo de oyentes para mejorar la relación oyentes-sordos. ¿Qué tendríamos que hacer para mejorar esta relación y caminar hacia una igualdad? Que comience el que quiera. Venga, ¿quién empieza de los dos? Pues ahora empiezo yo. Es muy importante que todas las personas con discapacidad o oyentes que no tengan discapacidad
es muy importante que seáis conscientes de que todos tenemos la misma capacidad, la misma, que somos iguales, capacidad de trabajar, capacidad de estudiar, que no hay diferencia. Significa que ya está, que tenemos una característica más, algo que nos caracteriza, algo diferente, pero no significa que seamos más ni menos. Y yo no sé, ya no sé qué más tengo que decir. Añadir a lo que ha dicho Manu, que sí es verdad que todos somos iguales, pero es verdad que al mismo tiempo todos somos diferentes. Cada uno tenemos una capacidad distinta y nos desarrollamos de manera distinta. ¿Vale? Yo lo primero que quiero decir, la única palabra que me gustaría dejar clara es empatía. Si no hay empatía, el mundo no funciona. Tenemos que meternos en la cabeza de los demás para saber cómo comportarnos. Y por favor, tener un poco de sensibilidad. Yo muchas veces doy charlas de sensibilidad, la gente me escucha, termina la charla y se va. No, lo interesante de esto es que quede el pozo de la empatía, que la gente se ponga en el lugar de los demás. Para mí la empatía sería lo primero. Un mensaje que le quieran decir a la gente que nos ve, ya sea en México o en cualquier parte del mundo, acerca de esta relación oyentes y personas sordas, que para mí es real y es un mundo completamente diferente y muy satisfactorio conocer. A ver, me gustaría dejar claro que, por lo que me ha contado Isela, que en México las personas sordas no están muy bien integradas. En México y en otros países hay intérpretes, pero el problema ¿cuál es? Que está muy invisibilizada la discapacidad. Lo que hace falta es darle protagonismo a las personas sordas, que hasta el momento no han tenido ningún protagonismo. ¿Vale? Que sigan una vida normal, exactamente igual que nosotros, que tenemos compañeros de vida, tenemos trabajo, continuamos luchando para conseguir nuestros objetivos y desarrollando nuestras capacidades. Y lo más importante es tener la mente abierta, no tener miedo y no tener miedo sobre todo al primer contacto. Una vez ya empieza la comunicación, el miedo se va perdiendo y se van descubriendo muchas cosas nuevas e interesantes. Además, estoy muy contenta de estar conviviendo con Isela. Y ya está. Bueno, es lo mismo. Sumarme a lo que ha dicho Lucía. Lucía y Manu hablan, lo que si han visto algún video anterior con Lucía, pueden darse cuenta que ella tiene la capacidad de hablar. Ella sí es una persona bilingüe en el sentido de que usa la lengua de signos y también tiene la capacidad de hablar. Es verdad que no lo hace como nosotros los oyentes lo podemos hacer, porque ella no puede distinguir un poco entre los tonos, los sonidos y demás, pero solo implica un poco de esfuerzo para nosotros como oyente entenderlos. Y yo quiero decirle a la gente que en algún momento tiene ese miedo de hacer un contacto con una persona sorda porque habla diferente o porque ni siquiera le entiende, que solo implica hacer un poco más de esfuerzo. Y eso es lo que necesitamos hacer con una persona sorda o con una persona con discapacidad, hacer un poco más de esfuerzo a la hora de ver, un poco más de esfuerzo a la hora de oír, un poco más de esfuerzo a la hora de tener paciencia para podernos comunicar, porque la comunicación al final siempre va a existir. Yo he comprobado con estos días de convivir con Manu y con Lucía que es verdad que no hay límites, no hay barreras, que a pesar de que no compartamos un mismo sentido que es poder escuchar, yo me puedo comunicar perfectamente con ellos. Y bueno, quiero agradecerles por ser mis amigos, por enseñarme mucho acerca de otros caminos no explorados y por sensibilizarme más, porque creo que conocerlos me hace pensar en otras posibilidades para otras personas, y hago este tipo de trabajos para eso, para que, como Lucía lo ha dicho, darle ese protagonismo a las personas sordas y poner el tema principalmente en México, visibilizarlo, que es la tarea que me compete ahora, de tratar de visibilizarlo, y segundo, de darle esa importancia, porque podemos ver muchas noticias en los medios de comunicación, y creo que hablar de nuestras personas sordas, de las personas con discapacidad, o de los retos que nos depara el mundo para lograr la igualdad, creo que es lo más importante. Y bueno, no la ven, pero a Sahara, que es la intérprete, está detrás, que es la voz que escuchan, que ella es la encargada de signar, de utilizar la lengua de signos para Manu y para Lucía, por eso ven que ellos se quedan como mirándola.
Azahara está ahí y yo también le digo, hablo para ella y ella interpreta para Manu y para Lucía. Ella también es mi amiga y es una herramienta que utilizan las personas sordas solamente para poder comunicarnos. Si Azahara no está, igual la comunicación fluye, es un poco diferente y me demanda un poco más de esfuerzo, pero es eso, un poco más de esfuerzo y un poco de paciencia y todo puede funcionar. Bueno, ahora los papeles van a cambiar. Lucía quiere hacer la de periodista porque tiene preguntas para mí. Ven a Azahara ya en el cuadro, que ella es la intérprete que les comentaba un poco, para que vean el cuadro de la comunicación, cómo fluye ahora. Ahora yo seré la entrevistada y bueno, Lucía la hará de periodista. Adelante, Lucía. Vale, ahora va a ser la primera vez en mi vida que haga de periodista, pero bueno, te voy a hacer la primera pregunta. Tengo curiosidad, me gustaría saber, tú como oyente, antes de venir aquí a mi casa, antes de estar compartiendo un día a día con nosotros como personas sordas, ¿tú qué sentías, Isila? Yo tenía miedo, pero no era un miedo como de repulsión hacia la otra persona, sino era miedo de no saber cómo llevar la comunicación. Incluso me recordaba que Azahara tenía el número de Azahara en WhatsApp y le escribí un WhatsApp manifestándole que tenía miedo. Le dije, Azahara, que me voy a quedar unos días con Lucía, quiero que tú me des alguna recomendación si debo saber algo, porque una cosa es convivir con Lucía en clase, pero otra muy distinta es convivir con ella en casa, ¿no? De comer juntas o entrar juntas a la cocina o convivir en el día a día. Yo realmente tenía mucho miedo de no hacerlo bien, más era eso, de no saber cómo hacerlo bien y de crear una incomodidad en Lucía o en su persona, o quizás hacer algo que ella pudiera interpretar como que era un rechazo o como que la hiciera sentir menos persona. Siempre en mi cabeza estaba que no querer hacer eso, no tratar de que ella se sintiera como que yo decía, ay, sí, la chica sorda, o ay, es discapacitada. No, yo quería que ella se sintiera conmigo igual, entonces por eso decidí informarme antes de venir con ella. Y bueno, Azahara me dijo, Isela, no te preocupes, tú te darás cuenta que la comunicación va a ser muy normal, que lo único que debes hacer, o que yo te recomiendo, por favor, no le hables por la espalda, que ella te vea, gesticula bien, que ella te va a poder leer los labios, y de ahí en fuera no te preocupes por nada, que todo va a ser muy normal. Episodio 2, nos encontramos en la terminal de autobuses, nos reencontramos Lucía y yo, hablé con ella, Azahara no estaba presente, y todo fluyó normal. En ese momento el miedo se acabó, caminamos juntas a casa, volvimos a iniciar esta vida que es desayunar juntas o despertarnos, convivir, compartir espacios y todo, la verdad que es sencillo, de maravilla. Y yo después pensaba, ¿por qué tenía tanto miedo? ¿Por qué fui tan tonta, no? Claro, y ahora otra pregunta. Ahora que ya lleva varios días viviendo conmigo, ¿es diferente vivir con una persona sorda que vivir con una persona oyente? Como por ejemplo el timbre con luz, algunos detalles que sean distintos. Claro, es normal, es completamente normal. Es verdad que con una persona sorda te vas haciendo más sensible de otros aspectos, de cosas que para nosotros los oyentes pueden ser muy normales, pero que nunca las pensamos en que se puedan adaptar a la necesidad de una persona sorda, ¿no? Por ejemplo, el tema del timbre. Lucía no puede oír el timbre, o sea, si la gente llega y toca el timbre, ella no lo puede escuchar. Entonces, lo ideal sería poder adaptar ese timbre a que hiciera una luz, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, el caso de la campana de la cocina, que emite mucho ruido, que yo soy capaz de oírla, pero Lucía no. Entonces, tampoco los aparatos, los electrodomésticos están diseñados para incluir a nuestras personas que también, como Lucía lo ha dicho, tienen derecho de cocinar, de vivir solas y ser independiente, de si alguien toca el timbre poder abrirle, pero el mundo está diseñado así. Lucía me ha dicho una frase que me ha quedado muy grabada, y es que ella ha tenido que adaptarse a un mundo de oyentes, y es verdad, el mundo hace que las personas con discapacidad se adapten a nosotros, y las personas que nos consideramos normales no queremos hacer ningún esfuerzo para tratar de incluir a nuestras personas, y creo que ese es el acto más egoísta que como humanidad podemos hacer, y que lo hacemos todos los días. Para mí el hecho de convivir con ella en el día a día
ha sido un constante proceso de sensibilización al día, porque hay cosas que yo nunca hubiese pensado y que ahora viviendo con ella las pienso y que creo que deberían ser importante hablarlas o por lo menos incluirlas y comenzar a cambiarlas. Si no somos nosotros capaces de sensibilizarnos para conocer las necesidades de nuestras personas, sean nuestros amigos o no, solo por ser persona, entonces no estaríamos generando ningún cambio. Y creo que esa es la verdadera alternativa o lo que debemos hacer todos los humanos por incluir a nuestras personas sordas o a cualquier otra persona con discapacidad o que se considere diferente a nosotros. Y otra pregunta. Muy preguntona. A ver. Bueno, pues no sabes tú lo que a mí me gusta preguntar. Por ejemplo, cuando intentas comunicarte conmigo un poco en lengua de signos y me ves qué signo tan rápido, ¿tú cómo te sientes? Al principio era algo... Me sentía como cuando ves a un turista que habla en inglés. O sea, nunca me dio miedo, pero ahora me sentía rara, así como, ¿qué dirá? Incluso en algún momento pensé, ¿hablará de mí? Y yo decía, no, ha de ser posible. Además, mi signo me lo sé, es como Isela, si veo que hace así, se referirá a mí. No, pero que ella asignaba para mí era muy extraño. Y primero era como yo todo el tiempo la veía y trataba de adivinar qué signo, qué significará, Y claro, con el tiempo he ido aprendiendo algunos signos. Es verdad que no mucho, pero he aprendido algunos signos, pero que soy capaz de ya establecer un contacto, por ejemplo, el buenas noches, los aplausos, el buen provecho, o sea, esas cosas que puedo ir aprendiendo y que a mí me generan un lazo de poder comunicarme y generar una empatía con ella. A ver, y a Manu le gustaría preguntarte algo. A ver, Manu me va a preguntar. ¿Hay algún detalle de las personas sordas que te haya resultado gracioso de vivir con personas sordas? Sí. Por ejemplo, una ocasión estábamos comiendo y estábamos tomando soda con mucho gas. Entonces lo normal es que quieras eructar. ¿Soda? ¿Coca-Cola? Soda, sí, refresco. Coca-Cola, claro, que tiene gas, bebida que tiene gas. Claro, entonces, normal, si tomas Coca-Cola, de momento quieres como... Entonces Lucía hacía esto y ella me decía, es que nosotros, ahora porque tú estás aquí, soy capaz de entender que tengo que conservarlo, porque yo no lo puedo percibir o cosas así. Y para mí era muy gracioso, yo decía, qué maravilla poder tomar bebida y ni siquiera preocuparse por, los modales, que nadie me escuche o cosas así. Eso era muy gracioso para mí, buenísimo. Bueno, pues ya está. ¿Hay algo que tú quieras transmitir y contarle a esta gente de cómo es vivir como una persona sorda en tu cotidianidad? Bueno, para mí convivir con personas sordas o vivir este momento de la vida es un despertar en el sentido de que ponerse en los zapatos de la otra persona te genera más sensibilidad, me hace conocerme más a mí y ver que hay más calidad humana dentro de mí, que quizás he pensado en otros temas que no requieren tanta importancia y que esto sí requiere tanta importancia. A Lucía, tengo un cariño impresionante, quiero aprender un poco más de los signos, espero poder algún momento ser capaz de establecer una conversación con ella a distancia desde México en lengua de signos, espero poderlo hacer algún tiempo. Y si no, seguir con ella, seguir haciendo este tipo de contenidos que puedan sensibilizar a personas aquí en España o en México o en cualquier parte del mundo para que podamos romper esa barrera del miedo a lo desconocido y nos podamos dar esa oportunidad de generar amistades. Imagínense, una mexicana oyente y una persona sorda y española son buenas amigas. Gracias a todos y que estén muy bien. ¿Quieres decir algo ya? Ya hemos terminado. Manu, ¿quieres añadir algo? Gracias, Sara, también a ti.